Hola, mi nombre es Melanie Valentina Arcentales Salvia, estudio en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La asignatura es de aprendizaje de la comunicación humana y mi docente es la ingeniera Mariana Avellán. Estoy en el primer semestre de Ingeniería Ambiental y hoy les voy a hablar sobre la lectura categorial. ¿Qué es la lectura categorial? Es el proceso de lectura que se hace de un texto en el cual es posible extraer la tesis, que es la idea principal, las proposiciones argumentales, las proposiciones derivadas y las proposiciones definitorias, que son las ideas secundarias. Es la manera que tiene el lector para transformar un texto de su propia tesis, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. En otras palabras, en base a la lectura de un texto se podrá crear nuestro propio texto. El propósito de la lectura categorial es identificar la tesis sobre la cual se articula el ensayo de forma seguida. Se busca verificar la tesis y demostrar la misma. Finalmente, busca una síntesis guiada por el análisis explicando los enlaces, las proposiciones y las tesis. Elementos de la lectura categorial. La tesis constituye la esencia y el núcleo del escrito, es la médula, el punto de conexión interproposicional, la pieza clave del rompecabezas ideático. Es aquella que se quiere probar o demostrar. La tesis es la idea principal de la estructura precategorial. ¿Cómo encontramos la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las demás proposiciones por ser más contundentes y categóricas. ¿Cómo formular la tesis? Plantearla como una proposición categórica, con capacidad de ser sostenida con argumentos, con verbos en pasado o presente sin dejar implícito ningún elemento. Proposiciones argumentales. Existen tanto que apoyan a la tesis. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. ¿Cómo descubrir y plantear proposiciones argumentales? Surgen a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula ¿por qué?, que la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Por lo general, hay que fundamentar el predicado de la tesis. Proposiciones subargumentales. Son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, las subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Proposiciones derivadas condensan y contienen las consecuencias categoriales, o sea, teóricas. Surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Proposiciones definitorias. Definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. Pasos de la lectura categorial. De Zuviria plantea 5 pasos secuenciales que se realizan en la decodificación categorial. Decodificación terciaria. Consiste en comprender las ideas principales. Análisis elemental. Consiste en separar una a una las macroproposiciones principales. Identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia este y derivan del mismo. Confrontar la tesis o idea principal. Consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándolas con las proposiciones, y se debe tomar en cuenta las ideas secundarias encajen con la tesis. Releer el documento. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. En términos Zuviria, se debe encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Los cuentos tradicionales es el título. Los cuentos tradicionales son narraciones populares. Estas presentan generalmente una enseñanza, sería su introducción. Los cuentos tradicionales influyen de manera positiva en la formación moral e intelectual de los niños, sería su tesis. Estos cuentos estimulan la imaginación y ayudan a los pequeños a comprender que se puede sobrellevar las dificultades de la vida adulta. Por otro lado, es innegable la calidad literaria de los cuentos tradicionales. Son narraciones bien elaboradas en las que actúan personajes que transmiten conductas positivas y enseñan valores. Por ejemplo, la historia de Hansel y Gretel muestra la unión y la colaboración entre hermanos. Y Pinocho resulta un excelente personaje para enseñar a los niños valores como la obediencia, la generosidad, la sinceridad y el perdón. Serían argumentales o ideas principales. Y en conclusión, los padres y maestros deben narrar cuentos tradicionales, pues cumplen un rol importante en la educación de los niños. Como pueden observar en este pequeño ejemplo, tenemos título, introducción, tesis, argumentos, ideas principales y conclusión.
Muchas gracias por su atención. Tengan un lindo día.